Y regresamos a los estudios, ¿verdad? Así es, aquí estamos de vuelta con todo el contenido de Más que Noticias y a continuación recibimos a un invitado muy especial, sobre todo para estos días, a propósito de estos días que vamos a tener de Semana Santa, y es el pastor Víctor Medina, pastor titular de la Comunidad Bíblica de Fe. Comunidad Bíblica de Fe. Y el Bienvenido. primo, porque ya te voy a decir primo, pastor, porque es Medina o yo. Y nos viene a hablar de cómo mantener santa la Semana Santa. Bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo, primo. Sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Juan Medina. Pensé que era Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, por mucho tiempo fue nuestra casa en algunos programas aquí, me siento en familia, así que espero que podamos producir un gran contenido como el que ustedes deliberan todas las noches, así que gracias. Gracias a ustedes por estar acá en este escenario. Sí. Y quisiera que nos responda a eso. ¿Cómo podemos tratar de mantener un poco más santa la Semana Santa? Porque se ha perdido la mística de esta Semana Mayor, según lo que yo vengo analizando desde mi infancia hasta la actualidad. Mira, yo pienso, siempre me he caracterizado por dar respuestas que a veces no son tan populares o probablemente disruptivas, yo creo que racionales hasta algún punto. Y perdónenme que contextualice para emitir la misma. Y es que yo siempre me he hecho una pregunta de por qué a gente que no es de una denominación o de una iglesia, nosotros debemos imponerle santificar algo en lo que usted no necesariamente cree. Por ende, partiendo de esa base, yo no puedo, o sea, la fe no se impone. Y lo que ha pasado, si tú haces una regresión histórica, tú hablando de la mística, ¿verdad? De que cuando éramos niños, o por lo menos yo, que soy el más joven de los tres, digo, después de usted, no mentir. Digo, sí, después de usted, pero igual. Que usted no podía levantar la voz, que usted no podía tener relaciones sexuales en Semana Santa, que no se podía caer un clavo. ¿Hasta qué punto eso era santo o era simplemente el producto de una cultura no mística, sino mítica? Entonces, lo que ha venido pasando, y tú haces una regresión histórica y tú dices, bueno, desde que se colonializó o se colonizó lo que conocemos hoy como República Dominicana, otrora la española, etcétera, 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 hay una gran mezcla, hay un gran asiento religioso, lo cual no es malo, eso es bueno y produce valores y produce cultura o forja cultura. Sin embargo, el mismo tema de imponer, no sé si ustedes recordarán las encomiendas, ¿verdad? Aquellas capitulaciones de Santa Fe, los reyes católicos Fernando e Isabel, y el mismo sermón de Adviento que vemos hoy en día, uno de los puntos icónicos de la George Washington es el Fray Antón de Montesinos, que fue el que dictó ese sermón. Todo esto lo hago y no tengo el tiempo para ir detalle sobre detalle, pero para acentuar lo que quiero decir. La fe no se impone, la fe se enseña. Entonces, por ende, obviamente lo que ha ido pasando es que independientemente de las guerras ideológicas y de las exposiciones sociales, la sociedad dominicana o esta nueva generación ha comenzado a revelar lo que hay en ella. Eso es bueno por un lado, malo por otro. Concluyo diciendo que no creo que debamos imponerle a la gente santificar una semana o lo demás si no es su creencia. Ahora, yo sí creo que los que creemos, indistinto a la denominación católica, protestante, metodista, anglicana, adventista y respectivo, para nosotros debería ser una gran semana. Y es una paradoja que entonces es un gran asueto y no una gran semana. Entonces yo creo que es una forma interesante, quizás en otro espacio, de abordarlo por ahí. Claro. Sí, totalmente. Yo estoy como pensando, yo, wow, o sea, sí, todo lo que usted dice, bueno, se le puede decir usted, porque como que me siento como usted, como con cierto respeto como pastor, ¿cierto? Pero el tema de la fe en estos momentos donde uno está como viviendo esta tragedia de lo ocurrido en el Jet Set, ¿cómo uno, he visto varias personas cuestionar a Dios en un momento como este y como que casualmente entra Semana Santa y como que el mensaje cambia un poquito porque ya todo empiezan las manifestaciones religiosas y hay como cierto contraste? Entonces, ¿cómo ves el tema de la fe actualmente con todo esto, con todo lo que ha ocurrido? ¿Tiene Dios la culpa
¿Dios lo quiso así? Bueno, esa es una respuesta muy teológica, que yo creo que esta hora de la noche, después de un día donde ya se gastó la quincena, elaborarla al nivel de precisión que demanda, creo que no haría honor. Sin embargo, debo responderla con la altura que tiene la pregunta. El tema de dónde está Dios en el dolor, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? Son las preguntas comunes que no nacen de una reflexión teológica, me explico. O sea, nadie se sienta cuando está en el cenit de su vida o está que cerró el negocio de millones de dólares o que la familia está bien, que no hay enfermedades y que todo está en orden. Nadie se sienta a pensar, ¿por qué será que hay cosas malas que pasan en este mundo injusto? Porque no nos está yendo mal. Por ende, la reflexión sobre el mal generalmente nos visita cuando algo malo nos pasa. Cuando algo malo le pasa a alguien a quien amo o cuando algo malo le pasa al país en el que vivo, como es el caso de lo que nos ha ocurrido. Por ende, yo creo que la respuesta, aunque es de asidero teológico, tiene que venir con un toque totalmente humano. Partamos de lo humano. Digamos, estamos frente a una gran tragedia que yo no creo que haya explicación teórica que pueda resolver el conflicto interno que cualquier persona tiene en este momento. Y creo que es un gran irrespeto. Yo en estos días he participado mucho en espacios como estos y lo he hecho como una labor quizás de aporte hasta donde pudiéramos o se considere. Y he visto gente entonces llamar a espacios de difusión masiva como estos, con audiencias importantes, donde la gente dice: a fulano de tal eso le pasó porque el juicio de Dios llegó o porque una persona se fue al infierno. Yo creo que eso es primero es una falta de educación, eso es lo primero. O sea, cómo frente al dolor de alguien usted se atreve a seguir poniendo un dedo sobre la llaga de una persona, más aún haciendo juicios de cosas que usted absolutamente no tiene una idea. Yo creo que eso es como bien dicen, que la ignorancia es osada. Bueno, pues efectivamente es imprudente, es osada y muchas veces la religión se viste de un dogma imprudente que yo creo que debemos regular. Respondiendo desde el humano, entonces, y yendo a la idea, ¿es culpa de Dios? Yo creo que una ecuación se despeja variable por variable. Si nos vamos a los detalles de los eventos que pasan en el mundo, tú tienes que más del 80% de los elementos que pasan en el mundo son por el factor humano. Nosotros todos somos grandes defensores, grandes apologetas de la libertad del ser humano, del libre albedrío. Yo me puse esta camisa y pude haberme puesto otra. Yo vine a Más que Noticias y no salí de mi oficina porque quise. Y definitivamente detrás de todo esto puede haber una gran abstracción, pero humanamente y cognitivamente yo tomé una decisión. Por ende, hay un factor humano. Cada 5 segundos una persona muere según la Organización Mundial de la Salud. Cada 40 segundos una persona se suicida, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente hay 280 millones de personas que están padeciendo de depresión aguda. En Somalia, hay un niño que puede vivir con menos de $1. Estamos hablando que al cambio de hoy son casi 60 pesos. Y hay gente que no vive porque no los tiene. Todas esas injusticias en gran escala dependen del factor humano. Una fatalidad hace unos años de un avión de American Airlines, del vuelo 583 o 585, no recuerdo, que salió de Nueva York, venía hacia acá, murieron casi 200 o más de 200 personas dominicanas en su mayoría, y va a demostrarse que el factor humano fue preponderante en esto. Entonces, ahí yo vuelvo y me hago la pregunta: ¿es la culpa de Dios o es la culpa del hombre? Hay muchas cosas y obviamente en una etapa de dolor nosotros necesitamos una respuesta. Ser humano, o sea, a mí me pasa algo y yo comienzo a preguntarme ¿por qué a mí? Y yo soy de los que se hace la pregunta ¿por qué no a mí? Porque eso me pudo haber pasado a mí, porque yo vivo en un mundo donde pasan ese tipo de cosas, porque todos los días hay tragedias críticas. O sea, hay gente hoy que perdió la vida, hay gente hoy que fue al médico y le dieron un diagnóstico fatal, hay gente hoy que le dijeron, mira, hay gente que descubrió traiciones, hay gente que les robaron miles de millones de pesos hoy o de dólares. O sea, las tragedias no son estacionales, todos los días pasan tragedias. Entonces, ¿dónde está Dios? Bueno, yo creo que Dios está ahí. Te voy a dar
una respuesta puntual a la pregunta de qué papel juega la fe en estos momentos. Para mí, un papel determinante. Me explico, no desde el punto de vista solo religioso, sino desde el punto de vista científico. La Universidad de Harvard, en el año 2021, publicó un estudio que se llama Harvard Human Flourishing Study, donde decía que más del 75% de las personas que tienen fe logran desarrollar un tipo de resiliencia más fuerte, más robusto frente a los temas difíciles o traumas de la vida. Tim Banderly, también profesor de Harvard, hizo otro estudio donde dice que el 30% de las personas que va a algún tipo de acto religioso, no de una iglesia X, de algún tipo de acto que lo conecte con una divinidad, tiene la capacidad de salir de crisis bien agudas, incluidas depresiones, con más facilidad que las demás personas. Esto tú lo puedes complementar con historias como la de Nick Vujicic, por ejemplo, el exponente o conferencista que anda sin extremidades, que dice, bueno, yo traté de suicidarme varias veces y al final lo que aprendí fue que la tragedia, más bien de afectarme a mí, ha tenido un propósito para impactar a otros. Y te vas ahí a una cantidad de cosas, y concluyo mi idea con esto. Aquel famoso autor que no es creyente, o que yo sepa no fue cristiano, que se llamó Viktor Frankl, que escribió un libro buenísimo, que mucha gente debe haberlo leído, que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Él estuvo en los campos de concentración nazi, y él decía que era impresionante ver que los que lograban salir de ese proceso de forma resiliente eran los que tenían un propósito. Y si algo te da la fe es un propósito. Y es un propósito eterno. Cualquiera podría decir, como he escuchado a muchos decir, eso no existe, es un fatalismo. El problema es que usted como quiera va a tener que argumentarse el porqué de las cosas. Y cuando tú me pones a elegir entre optimismo y pesimismo, todos los estudios concluyentes muestran que una persona optimista es muchísimo más capaz de lograr cualquier otra cosa que un pesimista. Y fíjate que en neurociencia, aquí hay que tener cuidado de hablar de neurociencia en CDN, sí, ¿verdad? Pero en neurociencia hay una realidad de que un pensamiento negativo es suficiente para que todo lo que tú estás construyendo se derrumbe. Sin embargo, un pensamiento positivo no es suficiente para que todo pase, pero es determinante. Por ende, la fe juega un papel elemental y así lo dijo el autor a los hebreos. Es la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, yo tenía una pregunta que era, necesitaba su respuesta disruptiva, como usted lo hizo del principio, pero vamos a tener que dejarlo para otra ocasión, porque vamos a tener que ir a una pequeña pausa. ¿Cómo las personas pudieran contactarlo a usted, quizás acercarse un poco y escuchar un poco más? ¿Tiene alguna red social? Sí, claro, está nuestras redes Victor.mmedina, ahí pueden seguirnos. Nuestra iglesia es la Comunidad Bíblica de Fe, estamos en El Millón, calle Carmencelia Balaguer número 8. Usted puede buscarnos en Instagram, Comunidad BF, ahí nos busca. Estamos para servirle domingos a las 10 de la mañana ahí en El Millón, Comunidad Bíblica de Fe. Espero volver y tener la respuesta. Dímela para estudiarla, para respondértela. Muchísimas gracias. No creo que necesite tanto estudio porque ya veo que en su caso las respuestas son bien fundamentadas.